Sin embargo, te saludo con gusto. Buenos días. La deuda de los estados toca récord en 2019. La Secretaría de Hacienda ve más riesgos en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo. ¿Cómo está Sonora en ese ranking? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Con gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. Pues sí, efectivamente, tocamos récord en lo que respecta a la deuda al tercer trimestre de 2019 en comparación con otros trimestres. En el caso de Sonora, es la quinta entidad, digamos, con los niveles más altos de deuda, aunque tiene, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, un nivel de deuda bajo o sostenible. Esto quiere decir que, eh, eh, de acuerdo con los manuales de la Secretaría de Hacienda, podría, o más bien tiene un rango de endeudamiento adicional del 15% sobre pues sus ingresos, ¿no? Y digamos, en comparación con el primer trimestre de 2019, Sonora tuvo mejoría, porque en el primer trimestre estuvo calificada en observación. Esto quiere decir que al igual que en la actualidad, como Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León, estaba en observación, lo que no solo quiere decir que tenía más riesgo de tener problemas para pagar los intereses de deuda y todas las, eh, digamos, todas las, los, ay por Dios, eh, bueno, para saldar las deudas y cubrir todas las necesidades que tenían como deudores, ¿no? Y esto implica que la Secretaría de Hacienda, cuando los pone en observación, pide a los estados que no se endeuden más, ¿no? El siguiente año fiscal. Y esto implica que cuando están en observación, en lugar de poderse endeudar un 15% adicional sobre sus ingresos, solo pueden endeudarse una tercera parte, es decir, el 5%. Y en el caso de estados que tienen niveles altos, que ahorita no es la circunstancia, ¿no? Pues no se pueden endeudar más. Y esto es relevante, considerando que este año, pues, Sonora fue uno de los estados, o fue el estado que pidió 1.500 millones para reestructurar su deuda. Eh, y esto es importante señalarlo porque, bueno, generalmente el problema del endeudamiento de los estados, por lo menos en los últimos 6 años, tiene que ver con que la mayor parte del dinero que se pide para deuda o para reestructuración de deuda, no va, digamos, a inversión pública, ¿no? Sino generalmente se va o para cubrir deuda o para cubrir gasto de tipo corriente, ¿no? En el caso de Sonora, pues sabemos que han anunciado que el dinero que se solicitó va a ir encaminado a proyectos de salud, de infraestructura, pero sigue siendo un tema de reestructuración. Las estadísticas de la Secretaría de Hacienda lo que indican es que en los últimos 6 años, cerca del 55% del dinero que solicitaron los estados se utilizó para reestructurar deuda o refinanciarla, y el 25% para inversión pública. Entonces, digamos, es el problema al que se enfrentan los estados, es decir, que no se está usando para gasto capital la deuda, es decir, para inversión, sino para cubrir deuda y gastos corrientes, digamos, ¿no? Sonora en este caso. Entonces, está bajo observación. También veo que nomás se mencionan a 4 estados. No, Pero, Sonora no está en observación, tiene un nivel bajo de deuda. Digamos, hay 3 indicadores que utiliza la Secretaría de Hacienda para decir si un estado tiene un nivel bajo, medio o alto de deuda. En el caso de Sonora, los 3 indicadores bueno, el primero es sobre deuda general, que son bonos, acuerdos público-privados, y en ese sentido, lo que la Secretaría de Hacienda, bueno, dice, Sonora tiene un nivel bajo de deuda. El otro indicador que utiliza son los intereses que se generan sobre esa deuda, y en este caso, bueno, Sonora salió con un nivel medio. Y en el tercer caso, como fue con todos los estados,
lo que es la deuda a corto plazo, que implica las deudas con proveedores y contratistas, entre otras cosas, pues salió bajo. Lo que la Secretaría de Hacienda hace, bueno, tiene como una especie de rangos en los que dice, bueno, eh, si algunos indicadores tienen niveles bajos, por ejemplo, como en este caso que Sonora solo tuvo un indicador medio, que fue sobre los intereses de deuda, califica la deuda general como baja. Cuando te pasa como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo, que tienen más de un indicador sobre el nivel bajo, es cuando tu deuda general la califica como media o, dependiendo del caso, como alta, ¿no? Porque, por ejemplo, en caso como estos 4 estados que te mencionó, los que también incluyen a Sonora, tuvieron indicadores, 2 indicadores, o ya sea en bajo, en medio, perdón, o en alto nivel, ¿no? En el caso de Sonora solo tiene un indicador en medio y su deuda general es baja, es decir, es sostenible, no va a tener tanto problema para cubrir sus necesidades de deuda y no le van a tener que recortar o no le tuvieron que recortar para este año la capacidad de endeudamiento. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Efren, y estamos en contacto como siempre. Muchas gracias. Claro que sí, muy bonito día, Luis Alberto. Igualmente, en ronitopuente.com.mx. A ver, se está generando un debate ya en redes sociales. He visto en algunas cuentas publicadas, he visto muchas compartidas sobre si la gente dice, no quiero fiestas del Pitic